indican, me dicen que ya se encuentra con nosotros el invitado. Si es así, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida al señor José Luis Tapia. Él es economista, analista político y también fundador del Partido de Evolución. Señor José Luis Tapia, muy buenas tardes. Radio y Televisión Libertad lo saluda. Querido Exxon, muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Libertad de Arequipa. Ok, bien, bueno, señor José Luis Tapia, sin duda me parece que este escenario, este contexto electoral amerita, ¿no?, tener de alguna manera o de alguna forma hacer un análisis, ¿no?, de lo que viene dándose. Pero antes de tocar esos temas, quisiéramos también conocer un poquito sobre, hace algunos días me parece que se ha llevado a cabo un foro liberal. No sé si usted nos puede dar algunos detalles sobre este importante evento. Así es, Exxon, el día viernes 19 y sábado 20 se llevó a cabo el sexto Foro Liberal de América Latina, que fue organizado por el Partido de Evolución, y se pudo tener ya las conclusiones del sexto foro. Es decir, estas conclusiones arrojan una serie de lineamientos para la acción política en los diferentes países que abarca el Foro Liberal de América Latina, que es la organización madre de todos los movimientos 5 reformistas a nivel continental. Ok, bueno, ¿nos podría dar algunos detalles sobre las conclusiones de este foro? Por supuesto, una de las primeras conclusiones es avanzar, impulsar los movimientos nacionales a nivel continental, entendiéndose por movimientos nacionales todos aquellos ciudadanos que constituyen de 5 o más integrantes, para impulsar, para hacerlos crecer y apoyarlos en la medida de lo posible desde el Foro Liberal de América Latina. La segunda conclusión es también ir impulsando la credibilidad y fortalecimiento del Foro Liberal de América Latina como una opción de propuesta frente a la escasez de movimientos liberales en la región. Una tercera conclusión que también abordamos es que también es el desarrollar ciertas estrategias de acercamiento con los seguidores a nivel internacional de aquellos que están de acuerdo con el libre mercado y el gobierno limitado, pero que no conocen cuáles son las instituciones o los movimientos nacionales que están impulsando esta agenda de libre mercado, es decir, para que los empresarios, comerciantes, trabajadores y personas que de alguna u otra manera hayan sido afectados por la economía, por este tema de la restricción sanitaria y también, ¿por qué no?, el tema de la seguridad, encuentren en los movimientos nacionales un mecanismo de representación de sus intereses a nivel continental. O sea, yo diría que se resumiría así: credibilidad por parte del Foro Liberal, impulso a los movimientos nacionales a nivel continental con la agenda de libre mercado y libre empresa, y la tercera, desarrollar estrategias de acercamiento con los seguidores de aquellas, aquellos influencers que están tratando de difundir el libre mercado a nivel continental. Ok, bueno, en todo caso muy importantes estas conclusiones. Esperemos que se sigan realizando más de estos eventos porque, como usted bien lo ha referido, para empezar, en nuestra sociedad hace falta cultura política, cultura ideológica, en fin, y qué mejor, ¿no?, de que el liberalismo, ¿no?, o la corriente liberal en el Perú y en muchos países de América Latina estén de alguna manera promoviendo estas actividades para que cada ciudadano pueda conocer, ¿no?, realmente cuál es el propósito de este tipo, reitero, de opciones. Y hablando un poco de opciones políticas, coméntenos del Partido Político de Evolución. Sí, nosotros estamos formando un nuevo partido. Nosotros, cuando digo nosotros, es un equipo de 30 personas que estamos organizando este nuevo movimiento llamado así de evolución, que viene de la palabra el proyecto La Gran Evolución, y que esta organización ya tiene cerca de 2 años, que está primero en la primera etapa. Como cualquier partido político, tiene que formar sus cuadros políticos. No podemos presentarnos como si fuéramos partidos vientre de alquiler que
aglutinamos gente y le cobramos. No, nosotros no somos así. Nosotros somos un partido ordenado, disciplinado, que tenemos un proyecto político ya y estamos constituyendo los primeros cuadros y las bases políticas para que sea un partido que se quede 50 años. Y lo que queremos darle es estabilidad política al país y le queremos dar una opción diferente a lo que se ve en estos momentos. Por eso nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para formar a todos, más o menos estamos planteándonos la meta de 48. Queremos tener 2 buenos cuadros por región, que tengan los niveles suficientes como para que sean ministeriables, competitivos, que tengan un nivel de preparación que pueda dar, digamos, la cara por el partido a nivel regional. Necesitamos 2, porque 2 es suficiente para que pueda formar los comités, se pueda presentar ante los gremios, se pueda presentar ante los sindicatos, puedan establecer vínculos con los grupos sociales, iglesias, ONGs, trabajadores, maestros, agricultores, mineros, es decir, de todas las diversidad de ocupaciones y oficios, para que a partir de ese acercamiento puedan tener la confianza que estamos presentando una propuesta de desarrollo para el país, y de eso se trata. O sea, nuestro partido, que quede bien claro que somos un partido de derecha, somos un partido liberal y de tipo conservador en los valores tradicionales de la familia, la religión. Queremos las instituciones como el lenguaje que se mantenga inalterable, que podamos comunicarnos de manera entendible, una filosofía realista, ¿no? Y que tengamos pues un tipo de país que todos nos merecemos. ¿Sabes, Exxon? Nuestro proyecto político, ¿sabe lo que ambiciona? Ambiciona que el Perú sea potencia mundial. Y eso no es algo que de repente podré decir este está chiflado o esté, digamos, hablando tontería y media. No, sino que simplemente nos remitimos a las experiencias económicas y políticas a nivel mundial. Decimos de lo siguiente: República Checa, Estonia, Latvia, Polonia nos han demostrado que siendo países comunistas, o sea, socialistas, han podido salir de ese infierno y se han podido ser capitalistas, y ahora son uno de los países, son los 5 países que más impulso y desarrollo y han salido de ese infierno socialista. Lo mismo queremos para el Perú. Si en los países africanos como Ruanda, Isla Mauricio, Costa de Marfil, Qatar, son países que están haciendo reformas devolucionarias, liberales, de corte capitalista, de tipo conservador, donde los partidos son una herramienta de progreso. ¿Por qué ellos, los leones africanos o los países excomunistas, no nos pueden dar igualmente la misma salida como en el caso peruano? Es decir, tenemos las posibilidades de ser un país desarrollado, potente, siempre y cuando se aplique la propuesta correcta. En nuestra consideración, la propuesta correcta se llama las 5 reformas, porque hay que hacer reforma política, reforma económica, reforma educativa, reforma en la salud y la reforma de pensiones y jubilaciones. Con esos 5 reformas podemos sacar al Perú del actual atraso económico y restrictivo por el tema sanitario y llevarlo a ser en pocos años una potencia mundial, como lo fue en sus tiempos lo que se llamaría la gran civilización inca. Si ellos fueron un imperio de tipo socialista, nosotros vamos a ser un imperio pero de orden capitalista, es decir, estar entre los primeros países a nivel mundial y ser el primero a nivel continental, exceptuando Estados Unidos, porque él siempre van a ser ellos potencia mundial, ¿no? Ok, bueno, sin duda es una muy buena noticia, porque le comentaré que en nuestro país pues hace falta, ¿no? Más opciones, o quizás una opción liberal, ¿no? Porque tenemos partidos marxistas, comunistas, partidos que dicen ser nacionalistas también. Bueno, tenemos un partido social cristiano, algunos partidos que se identifican con la socialdemocracia, pero no tenemos, ¿no?, partidos, si vale el término, liberales como tal, ¿no? Entonces sería muy importante, reitero, tener esa opción, porque en democracia es así, ¿no? El ciudadano tiene que elegir, ¿no?, las opciones que se presentan.
¿no? Y en base a un análisis, ¿no? A una evaluación, pues apostar por aquella con la que se siente identificado, ¿no? Entonces, es una muy buena noticia de que estén haciendo, me parece que sería el primer partido liberal en el Perú, ¿no? Así es como tú dices, Exxon. Además de ser liberal, somos nuevos, gente nueva, que no tenemos ningún pasado político oscuro, ni que debemos plata a nadie, que no tenemos tampoco deuda con la SUNAT, no debemos nada al gobierno, no hacemos negocios con el gobierno. En ese sentido, estamos haciendo nuestra labor de filtrar todos los que ingresan al partido. Están siendo, primero, pasando por un proceso de admisión, un proceso de formación, y luego, ya si pasa el tiempo, pueden ser dirigentes. Aquí no hay caudillos, eso que quede bien claro. Yo soy un representante más, que estamos fundando este partido, pero eso no significa que yo vaya a ser el único que va a salir a hablar en nombre del partido. Nosotros ya estamos preparando nuestros cuadros, próximamente ya van a haber caras nuevas, gente joven, gente promesa, y así se van a dar cuenta que de las palabras al hecho no hay mucho trecho. Así que vamos por ese lado de manera positiva, impulsando, sobre todo proponiéndole al Perú primero la propuesta, porque fíjese, Exxon, ya se viene un proceso electoral el 11 de abril. Quien salga va a tener que gobernar. Y nosotros pensamos que si no hacen las 5 reformas, en nuestra humilde opinión, el próximo presidente va a atravesar las crisis políticas como lo ha atravesado en nuestro país, teniendo casi 5 presidentes y hablando ya al año o menos de un año, hablando de vacancia, inestabilidad política. De nuevo entraremos en las típicas pujas entre los dos poderes, legislativo y ejecutivo, porque no hacen las 5 reformas. Entonces nosotros queremos ofrecerle desde aquí, para todo el Perú, nuestro programa de las 5 reformas, que es la que le va a dar estabilidad política, le va a poner seguridad en las calles, la gente va a encontrar muchísimos empleos. Nosotros sabemos cómo hacer esas reformas, nos estamos preparando desde hace muchos años. Luego tenemos el tema educativo, que sí le va a alcanzar mucho dinero, porque nuestra propuesta busca elevar, fíjese a Exxon, busca elevar, que ahorita son $7,000 al año que gana un peruano promedio, en unos años lograr que esos $7,000 se conviertan en $100,000. Esa es nuestra propuesta principal. $100,000. Si ahorita Qatar, que es un país africano chiquito que pertenece a un emirato árabe, puede lograr tener $120,000 de ingresos promedio y no haber hecho tantas reformas como nosotros sí la planteamos, le ha podido lograr esa cantidad de dinero, $120,000. Entonces, nuestra propuesta es que una vez que la gente empiece a ganar bien, se va a pagar su propio auto, se va a pagar su propia educación, se va a pagar su propia salud, va a tener las mejores clínicas privadas, se va a pagar su propia pensión. Es decir, las opciones para que la gente pueda ahorrar, invertir, tener buenas pensiones, va a surgir a partir de una transformación que nosotros le llamamos la gran devolución, para que la gente viva mejor y viva bien. Y eso se trata, de darle al Perú ese programa. Así que yo le instaría a cualquier gobernante que entre el 28 de julio, aplique las 5 reformas. Primero, hágalo por el Perú, porque el Perú se merece ser un país capitalista de alto nivel de ingresos y con modernidad en la salud, la educación, en los servicios públicos. Segundo lugar, para que usted pueda durar los 5 años de gobierno, porque no queremos los peruanos que estemos de nuevo entrando a los 6 meses de haber ingresado de presidente, esté hablándose de vacancia presidencial, de nuevas elecciones, de asamblea constituyente y todo ese tipo de presiones políticas que lo que hace es desalentar a los peruanos que quieren trabajar y estar tranquilos con su familia, gozar de lo que tienen y además que tengan los jóvenes un futuro. De eso se trata. Los jóvenes tienen que vivir mejor de lo que están viviendo y de manera moderna, conectado digitalmente y todo eso. Por eso que ofrecemos al Perú nuestro programa. No interesa que no seamos nosotros el que lo ejecute,
pero sí necesitamos que el Perú tenga futuro y por eso le ofrecemos nuestro programa Las 5 Reformas, ¿no? Ok, bueno, entonces, reitero, es una importante noticia. Estoy seguro que muchas personas, después de esta entrevista, van a mostrar mucho interés por, yo no sé, quizás formar parte de este partido de evolución que, como usted bien está señalando, señor José Luis Tapia, pues es una nueva opción liberal en nuestro país, ¿no? Y hablando un poco del contexto electoral, ¿no? Mire, yo le comento algo, ¿no? En estos últimos días, en este espacio hemos tenido la oportunidad de entrevistar a cantidad de candidatos, tanto al Congreso, incluso a la presidencia, ¿no? Y usted sabe que en nuestro país hay pues algunos candidatos que son marxistas, comunistas, bueno, lo cual es válido porque estamos en una democracia, ¿no? Ellos tienen su opción marxista, comunista. Y estos amigos candidatos marxistas, comunistas plantean el cambio del modelo económico, porque ellos dicen que el modelo económico es el causante de todos los males, etc, etc, etc. Muy bien, entonces como es lógico, nosotros le preguntamos a esos candidatos, y les hemos preguntado, le hemos dicho, señor, si usted pretende cambiar el modelo económico, no, una pregunta elemental, ¿qué es un modelo económico? ¿O cómo funciona un modelo económico? ¿O cuál es el modelo económico que ustedes plantean? Y yo le voy a comentar, señor José Luis Tapia, que francamente he quedado sorprendido porque ninguno de los candidatos que hemos entrevistado y que está planteando el cambio de modelo tiene una respuesta. O sea, estos amigos parece que no saben qué es un modelo económico, no tienen una idea de cómo funciona la economía, y eso es grave, porque en pleno contexto electoral, escuchar a candidatos al Congreso y a la propia presidencia que no conozcan qué es un modelo económico y sin embargo están planteando cambiarlo, eso sí me parece algo de ripey, ¿no? En ese sentido, ¿qué opinión tiene usted, ¿no?, sobre el tema económico? Por ejemplo, para ustedes, ¿debería de cambiarse el modelo económico? ¿Debería de reformarse? ¿Qué variantes se tendrían que hacer en este modelo, señor José Luis Tapia? De verdad que la palabra que más me gusta a mí es la palabra reformar. Reformar, es decir, ya tiene una forma la economía, pero hay que hacer algo más, hay que realizar ajustes y hay que reformarlo, o sea, darle nueva forma. Pero esa nueva forma, queridos amigos Exxon y tus seguidores de Radio Libertad, es que necesitamos mercados libres y eso es lo que no tenemos. Tenemos mercados controlados, mercados sobretributados, muchos impuestos, muchas trabas, a la gente no le deja trabajar, los fiscalizadores le quitan la mercadería a nuestros queridos comerciantes, el gobierno se la pasa persiguiendo comerciantes, pero no ladrones, no atrapa ladrones, no desarticula la banda de extorsionadores, los que cobran cupos, los que van a los chifas y si no me pagas, le dice el ladrón, yo te rompo la vitrina. El gobierno se dedica a perseguir comerciantes y eso está equivocado. Entonces tenemos que hacer una reforma económica, por eso hablamos de las 5 reformas. La segunda reforma es la reforma económica, para abrir los mercados, para desregular los mercados. Tú sabes, Exxon, que nuestra propuesta contempla la eliminación de todos los impuestos menos uno. ¿Sabes lo que significa? Que al hacer las 5 reformas completas, significa eso de eliminar todos los impuestos y con uno es suficiente para tener buena policía, buenas carreteras, buen sistema de justicia, educación moderna y calidad accesible para todos y con servicios de salud, con medicinas que le alcance a todos. ¿Sabes lo que significa? Que tenemos que reducir las funciones, no los ministerios, las funciones del Estado. Es decir, el Estado se dedica a 19 funciones y ninguna la sabe hacer bien. Hay que bajarlo a 3 en seguridad, justicia y obras públicas. Eso significa de que los precios de las cosas, un tarro de leche, por ejemplo, que está a 3 soles, ¿sabe cuánto bajaría con nuestra propuesta de la reforma económica? Costaría 1,50 sol. Las pensiones de los colegios que están en 200 soles, bajaría a 100. El precio de la luz, de la energía eléctrica, si estás pagando 50 soles, pagarías 25. El precio de los pasajes, que está a 1 sol, lo bajarías a 50 céntimos. El precio de pasaje interprovincial, Lima-Arequipa, que puede estar en 100 soles, lo bajas a 50. La gasolina igual, si está a 11 soles, lo bajas a 5.
Esa propuesta lo que hace es enriquecer a la gente, primero por reducción de impuestos, abrir los mercados, destrabar la economía, hacer que el gobierno funcione en materia de seguridad, justicia y que tenga buena infraestructura para que la gente pueda circular bien. Y paralelamente la educación, la salud y las pensiones sería de primer mundo. Todo depende de hacer las 5 reformas, es decir, es una propuesta que a todos nos beneficia y no a los monopolios, oligopolios y ese tipo de... Y hay un truco aquí, hay un truco que quisiera compartirlo con tus amigos del programa. Todo depende de eliminar las leyes negativas, las leyes que causan daño a la economía, que causan daño a la familia, que causan daño a la cultura, que causan daño a las costumbres. Esas leyes negativas hay que eliminarlas. Además de tomarnos distancia prudente con los acuerdos y organizaciones internacionales tipo Organización Mundial de la Salud, tipo Fondo Monetario, tipo Organización de las Naciones Unidas, tipo Banco Mundial, porque sus leyes, sus normas están viniendo y están afectándonos nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía jurídica, haciendo de que nuestro orden jurídico se esté malogrando, se esté infectando de leyes negativas que está causando daño a la economía, daño al orden jurídico, a la justicia, y eso al final pagamos todos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas organizaciones internacionales porque nos están quitando soberanía y están imponiendo sus leyes malas, sus leyes negativas en nuestra vida económica, en nuestra vida social, cultural, familiar. Ok, bueno, muy interesante la propuesta, pero le comento algo adicional. A ver, usted bien sabe como economista que dentro de esta ciencia básicamente hay pues 2 ramas, ¿no? 2 corrientes, ¿no? Los keynesianos y bueno, y la escuela clásica o la escuela liberal, ¿ya? Bueno, aquí, bueno, pues hay muchos amigos keynesianos, ¿no? Y lo escuchamos incluso en la propia campaña, ¿no? Electoral, ¿no? Cuando se habla de reactivar la economía, muchos plantean hacerlo obviamente a través del Estado. Ya, y para un keynesiano, ¿cómo podría reactivar la economía? Fomentando el consumo. O sea, ¿eso qué implica? Que el gobierno tendría que realizar obras de envergadura, hacerse préstamos para inyectarlo a la economía y de esa manera ir reactivando, ¿no? Este motor, ¿no? Desde una óptica liberal, ¿cómo se podría reactivar la economía, señor José Luis Tapia? Hacerlo por el lado de la oferta. ¿Ya? Los keynesianos hacen su política por el lado de la demanda. Es decir, le dan plata a la gente para que la gente compre y según ellos dicen con eso se reactiva la economía. Nosotros sostenemos que es al revés. Tenemos que liberar de, digamos, restricciones, impuestos, permisos, problemas de orden sanitario, porque también eso se ha convertido en una traba para la economía familiar. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Proponemos es desregular, liberalizar y privatizar. Esas 3, desregular, liberalizar y privatizar. Y para eso se necesita abrir los mercados, se necesita bajar los impuestos y no dar bonos, porque finalmente cuando uno abre los mercados, desregula, privatiza, achica el tamaño del Estado y sustituyes muchas entidades reguladoras, por ejemplo en el caso de Indecopi, en el caso del Banco Central de Reserva, lo que estás haciendo es justamente quitarle la inflación, quitarle ese ánimo pesimista que tienen las personas respecto a que no puede hacer su negocio porque siempre hay fiscalización o porque por gusto le pide papeles la SUNAT por un lado y por el otro lado a las grandes empresas las deja trabajar como si nada. Entonces esto hay que arreglarlo simplemente por el lado de la oferta. Oferta significa los empresarios, comerciantes, industriales, todos los que ofrecen algo, los que venden algo, los que producen, industrializan, a esos hay que bajarle todas las barreras y volver libre el mercado para todos, no solamente para ellos, sino para los trabajadores, para los profesionales, para los maestros, todos que sean libres de poder producir, ganar
etcétera. Entonces, con eso tú liberalizas y haces que la gente encuentre facilidades para poder agenciarse de recursos sin mayor problema. Adicionalmente a esto, viene lo que se llaman las inversiones privadas. Tú sabes bien, Exxon, que cuando hay trabas, cuando hay muchos impuestos y encima son altos y encima fiscalizaciones y un poder judicial que no funcione, las inversiones miran al Perú y se van, no entran, porque todo es traba, todo es papelería, todo es trámite, no nos dejan avanzar, entonces las inversiones se van, entonces hay que liberalizar, hay que permitir que cualquier inversión, sea de acá, sea de Arequipa, sea de Lima, sea de Ecuador, sea de cualquiera, vengan al Perú y se asocien con los peruanos, metan capital, le metan un montón de, digamos, de energía, de creatividad, y se saca adelante el país, pero no se saca el país dándole un bono de 600 soles, así no se puede avanzar. Eso es el fracaso del keynesianismo, por eso que han reprogramado a 800.000 empresas sus créditos de Reactiva Perú. Reactiva Perú no ha servido para reactivar nada. ¿Por qué cree que ahora el Ministerio de Economía y Finanzas en el mes de enero autorizó una reprogramación de 20.000 millones de soles? Porque no cumplieron con pagar a las microempresas sus deudas que habían contraído por el sistema financiero. No funciona Reactiva Perú, es un programa que creo yo no ha tenido los resultados que se esperaban, ¿no? Ok, listo. Bueno, me están haciendo unas consultas aquí por las redes sociales y me dicen lo siguiente. Dentro de lo que es la propuesta que usted tiene, que tiene el Partido de Evolución, ¿cuál sería el rol que juegue el Estado? Porque como bien sabemos, lo que usted ha planteado es claro, ¿no? O sea, disminuir la participación del Estado, del aparato público, muy bien, pero básicamente, ¿qué labor dentro de lo que es la sociedad o la economía tendría que hacer el Estado? Usted habló de un solo impuesto, ¿no? ¿Y qué más? Por ejemplo, educación y salud, ¿seguirían siendo manejadas por el Estado o no necesariamente? Acá la pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno y lo puede hacer bien? Ya. Es seguridad. Ya. Ese sería uno de los roles fundamentales, seguridad, es decir, tener buena policía, atacar bien a la delincuencia, neutralizarla, y ahí se requieren muchos recursos. 2, la segunda es la administración de justicia. La justicia de aquí está podrida, hay que reformarla, porque tú puedes tener una economía moderna, pero no con jueces corruptos, claro, no con fiscales corruptos, no con policías corruptos. Tú tienes que reformar la policía, además de modernizar, iguales en el Poder Judicial. El Ministerio Público también hay que reformarlo, y así muchas entidades, entre ellas el Congreso, los gobiernos regionales, porque está podrido por la corrupción, y eso se logra reduciendo el tamaño del Estado y hacer una reingeniería administrativa. Y la tercera, la función y única función, o sea, son 3, ¿no? Justicia, seguridad y las obras públicas, esta se encarga de modernizar todo eso. O sea, el impuesto que hemos propuesto, que es el impuesto a las ventas, inclusive con una tasa menor, no con 18%, sino con 10%, financia un gobierno de aproximadamente 50.000 millones de soles. 50.000. Actualmente el gobierno necesita 183.000 millones para hacer lo que está haciendo y aún lo hace mal. Es decir, no resuelve el tema de la salud, falta cama, falta oxígeno, falta vacunas, falta un montón de cosas en otras áreas, en otros ámbitos, y pide mucho dinero. Entonces no sirve el gobierno. Entonces, como no puede atender bien la educación, como no puede atender bien la salud, como no puede atender bien otras funciones, esas se trasladan al sector privado. Hay 2 tipos de sector privado lucrativo y sector privado no lucrativo. Nuestra propuesta es trasladar las funciones de salud, educación y pensiones al sector privado. A los pobres se le va a dar unos vouchers, unos documentos que mientras tanto dure la reforma, porque la reforma, recuerda, que va a enriquecer a los peruanos, para que pasen de $7.000 que ganan al año a ganar más de $100.000, requiere un proceso de transición. Y en ese proceso de transición, a los pobres, para que no pierdan su educación, ni su salud, ni sus pensiones, se le darán unos bonos valorados para que pueda pagarse su educación y se va y se matricula en los colegios privados. Hemos calculado
más o menos 1.900 soles para 3 millones, o sí, más o menos 3 millones de educandos, si no me equivoco. Se le daría 1.900 soles, que es el presupuesto del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación va a ser sustituido por todos los colegios, porque va a haber sustitución de la labor del Ministerio de Salud por los hospitales privados. Igual, la OMP y la AFP tampoco va a ser obligatorio pagar nuestras pensiones, sino que cada uno voluntariamente va a pagar de acuerdo a sus ingresos. Es decir, nosotros hablamos de mercados que van a sustituir a la burocracia estatal que no funciona. Entonces, en eso consiste nuestra propuesta principal, en privatizar, desregular y liberalizar los mercados de la educación, mercado de la salud, mercado de las pensiones y también los demás mercados para que la gente gane más, vivan mejor y tengan buena educación, buena salud y buenas pensiones a partir de esta propuesta que se llama las 5 reformas, que es un paquete completo y de manera simultánea, que significa derogar las leyes malas y alejarnos de esos acuerdos internacionales lesivos al orden jurídico nacional. Ok, bien, bueno, usted ha tocado una serie de temas que merecen un análisis mucho mayor, me parece, pero sobre el tema del impuesto. Usted ha señalado que el gobierno cobraría un solo impuesto, que este sería el IGB. Actualmente nuestro IGB es 18%, bueno, en realidad es el 16% porque usted sabe que hay 2 puntos adicionales que corresponden a Foncomún. Si ustedes pretenden o plantean reducir a un 10%, ¿están considerando esos 2 puntos del Foncomún o van a eliminar el Foncomún? Definitivamente hay que eliminar, hay que simplificar el pago de impuestos. El Foncomún ha sido una estrategia del gobierno de Fujimori para quitarle recursos a la Municipalidad de Lima en el año 1993, si no me equivoco, 1994. Fue un 1 de enero de ese año que todos los recursos que tenía la Municipalidad de Lima, que con eso construía los bypasses, se lo dieron a las municipalidades el equivalente a 300 o 400 millones de soles. Y se le dio así para los demás, las demás regiones y sus municipalidades respectivas. Nosotros vamos a simplificar en lo siguiente. Vamos a aplicar lo que llamamos el federalismo. Nuestra propuesta es lo que el aporte que haga la región, el aporte que haga la municipalidad, es decir, en términos de impuestos, porque van a haber impuestos que son locales y hay otros impuestos que van a ser nacionales, pero va a ser un solo impuesto. Por ejemplo, supongamos que en Arequipa se recauda 100 millones, pero Arequipa, para cubrir sus necesidades de justicia, seguridad y obras públicas, de esos 100 millones solamente necesita 40. Esos 40 financia todo lo que corresponde a su región. Los 60 sirve para financiar a los gobiernos regionales y al gobierno nacional. Nuestro enfoque es diferente. Nuestro enfoque no es primero el gobierno central, luego regional, luego municipal. No, el de nosotros es el primer poder más cerca del ciudadano es el municipal. Por tanto, la prioridad es que la municipalidad se encargue de las funciones de ornato, parques y jardines. Pero para lo que es tema de justicia, tema de policía, tema de carreteras, eso tendría que cubrir una parte de ellos y la demás, la de justicia y seguridad, que eso es un solo, digamos, una sola jerarquía, con los impuestos que recauden, les sirve para pagar al gobierno nacional la diferencia. Es decir, si Arequipa necesita 10.000 policías y lo que tiene que hacer es para parques, ornato y jardines, le paga al gobierno regional una parte, pero el resto de los impuestos le sirve para financiar al gobierno nacional. Y el gobierno nacional le da los recursos necesarios a los policías para que en Arequipa haya 10.000 policías. O sea que el impuesto local sirve para cuestiones locales, por ejemplo, ornato, orden, limpieza, tránsito, parchado de pistas, veredas, etcétera. Pero la policía y la parte judicial, que incluso entran los fiscales y todo eso, se paga el resto al gobierno nacional. Y el gobierno nacional financia a todos los policías, a lo del Poder Judicial y todo eso, para que pueda Arequipa tener esas 3 funciones por el lado del gobierno. Recuerden, justicia será financiada por el gobierno, seguridad por el gobierno y las obras públicas por el gobierno. El resto, Arequipa tendrá sus colegios privados,
centros de salud privados, porque los arequipeños ganarán en promedio más o menos calculamos $100.000 o 120.000 como ocurre en Qatar, que es un emirato chiquito. Ahora nosotros, como vamos a hacer esta transformación, la gente con $100.000 puede pagar su educación, salud. Eso es cuando termine la transición de las 5 reformas. Ya los peruanos seremos ricos, ya no necesitaremos que el gobierno nos esté pagando la salud, ni la educación, ni la cultura, nada, porque nosotros mismos nos vamos a encargar de eso. En eso consiste el programa que nosotros tenemos. Es un programa de las 5 reformas que contempla un federalismo. Un federalismo significa lo que no puede hacer el gobierno local, lo puede hacer el regional. Lo que no puede hacer el regional, lo hará el nacional, con autonomía jurídica, con autonomía política y autonomía burocrática, ¿no? Ok, bien, reitero, el tema es muy interesante, señor José Luis Tapia, y yo estoy seguro que habrá otro momento para abordarlo detalle por detalle, punto por punto, porque eso creo que es muy importante para que la sociedad, la población, pueda asimilar correctamente los beneficios de la propuesta que tiene el Partido de Evolución. Bueno, hablando un poco del contexto electoral, ¿ustedes han tenido acercamiento con algún candidato, o mejor dicho, algún candidato ha mostrado interés por este plan? Nosotros primero lo presentamos públicamente y de ahí 2 tiendas políticas, la de Hernando de Soto y el de Rafael López Aliaga, mandaron representantes sondeando por si queríamos integrar su lista. Y nosotros, de hecho, no aceptamos porque la condicionante era, ok, si ustedes quieren que nosotros estemos en la lista del Congreso, tienen que aceptar las 5 reformas. Es decir, nosotros no vamos para que seamos furgón de cola o seamos relleno de una lista. No, nosotros, si participamos, queremos que se apliquen las 5 reformas. Si usted no se identifica las 5 reformas, entonces ¿para qué vamos a postular como partido político en su partido político? Así que esta vez no aceptamos la propuesta y simplemente estamos haciendo nuestra tarea, nuestro trabajo de constituir nuestra propia organización política. Así que no hemos visto más interés de otros grupos políticos por querer realizar las 5 reformas, ¿no? O sea, es muy probable de que el próximo presidente en estos 5 años no aplique ni un punto de estas reformas, es lo más probable. Sí, yo creo que si algo de lo que he dicho, por ejemplo, lo aplican, pero es de manera desarticulada. Recuerden, pueden ser como hay un candidato que dice, vamos a reducir los ministerios. Sí. Pero nosotros no confiamos en esa propuesta porque ellos hablan de reducir ministerios, pero no reducir funciones. Solamente unos segundos, Exxon, nomás para explicar esta parte porque es bastante importante. Reducir ministerios significa reducir burocracia, pero eso no significa que el presidente de la República no tenga en mente que el gobierno se va a ocupar de las 19 funciones. Al contrario, simplemente está diciendo, en lugar de yo sentarme con 19 ministros que cada uno ve una función, lo que yo voy a hacer a partir de la reducción de los ministerios es sentarme con menos ministros. Pero esos menos ministros van a recibir, por ejemplo, si yo reduzco de 19 a 10, hay 10 personas que se van a sentar conmigo, pero que van a recibir esas 19 funciones a cada uno, no a cada uno, sino me refiero repartido entre esos 10. Entonces a algunos le tocará 3, otros le tocará 2, otros le tocará 1, pero de hecho no cambia nada, porque las funciones del gobierno en materia de justicia, en materia de salud, cultura, todo va a seguir siendo nada más que lo va a aplicar ahora 9 personas, es decir, 9 ministros para esas 19 funciones en el cual el gobierno está interviniendo de manera injusta y que está empobreciendo a todos los peruanos, ¿no? No, sí, ha quedado claro. De alguna manera no se hará pues ningún tipo de cambio. No es como que yo digo, no, voy a reducir un ministerio, pero a los que queden los voy a sobredimensionar. Es como que van a crecer en tamaño los pocos ministerios que queden y al final va a ser más de lo mismo, más ineficiencia y lamentablemente corrupción, porque hay que decirlo, una de las causantes de la ineficiencia es la corrupción, ¿no? Ya hay informes que nosotros anualmente perdemos millones y millones de soles
por culpa de la corrupción y la ineficiencia, y hasta el momento yo particularmente no he escuchado a ningún candidato hacer referencia a estos dos puntos que son, creo yo, los males principales, sobre todo en estos últimos 20 años, ¿no? Ineficiencia y corrupción. Bueno, señor José Luis Tapia, ya para ir acabando un poco, en relación a este contexto electoral, supongo yo que usted habrá analizado o habrá evaluado algunos planes de gobierno, habrá escuchado también algunas propuestas de los candidatos a la presidencia en este contexto electoral. ¿Qué opinión tiene? ¿Cuál de ellos, de los 18 candidatos, le parece que de alguna u otra manera podría, a través de su plan de gobierno, sus propuestas, ser, yo no sé, una especie de sinónimo de mejora para el país, para nuestra economía? Lo que bueno, particularmente lo que he observado es que los candidatos en mayor o menor medida son de la izquierda. Inclusive hablo de los que la gente considera que es de derecha. Esos candidatos que dicen ser de derecha están ofreciendo socialismo. Simplemente es un socialismo light. Es un Carlos Andrés Pérez de Venezuela que abrió las puertas a Hugo Chávez. Es un socialismo light, es decir, un socialismo menchevique. Abrió la puerta a los bolcheviques en la Revolución Rusa de 1917. Es decir, estos socialistas light que ahora se hacen pasar por de derecha, le van a abrir la puerta a la izquierda dura, y si no hacemos algo, vamos a hacer una Venezuela. Estamos en camino de hacerlo. Por eso que mi insistencia en que cualquier candidato adopte las 5 reformas es para justamente desarticular a la izquierda con bienestar, con más economía, más ingresos, más empleo, más negocios, para que no tengan pretextos de que digan que el modelo, el que está ahorita, digamos, en vigencia, que es la economía social de mercado, está fallando. Nosotros lo que estamos proponiendo es las 5 reformas para convertir esa economía social de mercado en una economía de libre mercado con gobierno limitado a esas 3 funciones: justicia, seguridad y obras públicas. Entonces, si no, por lo menos yo no voy a votar por ninguno, mi voto va a ser el voto nulo, es para justamente llamar la atención a esta clase política para que reforme sus planes. Sus planes están muy mal enfocados, piensan que el Estado va a solucionar todo cuando ya tenemos desde Velasco hasta la fecha que sigue siendo el Estado que trata de solucionar todo y no soluciona nada, y peor, ha empeorado al punto que ya vamos a recibir los 200 años del Perú y estamos con los mismos problemas de corrupción como era con el contrato Dreyfus, con el contrato del Guano. Estamos con otro tipo de corrupción, pero seguimos con la corrupción. Y no hay nada que podamos hacer porque los candidatos siguen ofreciendo lo mismo: más Estado, más Estado, más Estado, y vemos pues que no hay nadie que ofrezca libre mercado, gobierno pequeño pero eficiente, y mucha propiedad privada para la gente, para que la gente se empodere y sea capitalista como en los países ricos, donde ganan más de $100,000 y sin necesidad de hacer grandes sacrificios. Aquí lo que estamos proponiendo es una salida al Perú y estamos ofreciendo a cualquier candidato las 5 reformas para no tener que pasar luego del 28 de julio con esas inestabilidades de que empiezan a hablar de vacancia, que no va a durar 2 años el gobernante. Entonces, para eso estamos nosotros, a ofrecerle al pueblo peruano, y no nos interesa quién lo aplique. Lo importante es que lo aplique y salgamos de este problemón que se nos viene el 28 de julio, ¿no? Bueno, lo que usted ha señalado es muy cierto. La mayoría de analistas políticos también coinciden con lo mismo, ¿no? En esta campaña electoral, entiendo yo, con la finalidad de captar votos, casi la totalidad de candidatos está haciendo ofertas populistas, ¿no? Y estas ofertas populistas tienen que ver más con el tema del Estado. O sea, el Estado nos va a dar todo, pues no, bonos, no te preocupes, papá Estado te va a solucionar todos tus problemas, lo único que tienes que hacer es votar por mí, ¿no?
Y creo que eso es muy irresponsable porque se está generando una cultura como hace ya años, ¿no? Una cultura dentro de la sociedad de dependencia del Estado, ¿no? Es más, muchos de estos candidatos le echan la culpa al modelo de todo, al modelo económico, incluso algunos lo tildan de modelo económico liberal, ultraliberal, lo cual no es cierto, porque como usted bien sabe, la propia Constitución lo dice, ¿no? Estamos en un modelo social de mercado. ¿Y qué implica social de mercado? Un modelo pues mixto. Este es un modelo mixto, ¿no? Incluso hay una mayor presencia del Estado, ¿no? Dentro de lo que es la economía propiamente, y eso es lo que está generando también esta especie de desbalance o desequilibrios, ¿no? Entonces, como usted ha señalado, hay que reformar el modelo económico y también hay que aplicar estas 4 o 5 reformas para de alguna forma garantizar bienestar y prosperidad. Señor José Luis Tapia, siempre el tiempo va a ser nuestro peor enemigo. No se preocupe, nosotros vamos a coordinar con usted para seguir detallando punto por punto, ¿no? Cada uno de los planteamientos que tiene en este caso el Partido de Evolución. En ese sentido, yo agradezco su participación el día de hoy y bueno, no sé, su despedida final a la gran audiencia de Radio y Televisión Libertad. Le comento que estamos llegando a través del canal de YouTube, el canal digital, el canal por Face y obviamente también a través de la radio 1310 de la amplitud modulada. Su despedida, por favor, señor José Luis Tapia. Primeramente, agradecerte, Exo, por permitirme hablarle a tu público sobre esta propuesta que nosotros estamos haciendo llegarles. En segundo lugar, que también agradecer, bueno, a Dios por permitirnos tener vida y poder tener esa propuesta para hacerles llegar y sacar al Perú de donde se encuentra. Y en tercer lugar, si algunos están interesados en conocernos más, tenemos una página web por donde pueden conocernos. Primero, la dirección es devolución, de devolver, devolución con B chica, .pe de Perú. Y en Facebook ponen Partido de Evolución y nos van a encontrar. Esos son las dos redes por donde estamos presentes. Y si tienen alguna consulta por WhatsApp, nos escriben al 944 105 067. 944 105 067. Ya nosotros estamos ahí disponibles. Recuerden que este es un partido de todos para todos. No hay caudillos, queremos hacerlo bien las cosas de manera disciplinada, ordenada. No nos morimos de ganas por meternos a cualquier partido. No, queremos ser un partido que se quede 50 años y que sea de derecha, una derecha popular, una derecha de todos, capitalismo para todos, mercado libre para todos. Es decir, no hay de exclusividades ni privilegios. Aquí todos somos peruanos, todos queremos lo mejor para el Perú y por eso necesitamos constituirnos en una organización que se quede 50 años para más. Entonces, hay salida, querido compatriota, hay salida, amigo arequipeño, hay salida. Solamente es cuestión de conocerla y aprender, porque aquí hay que aprender mucho. Y eso es lo que queremos de parte de los que quieran involucrarse en política. Primero, tener la humildad de reconocer que hay que aprender, porque hay que transformar al país, y luego accionar políticamente para poder hacer los cambios que el Perú necesita para asegurar que tus familiares vivan bien y también tus hijos y tus futuras generaciones también deben tener ese derecho de vivir mejor. Muchas gracias, amigos. Ok, las gracias a usted. Hablábamos y hemos entrevistado al economista y analista político José Luis Tapia, fundador e integrante también del Partido de